El Salmo 127, versículo 3, dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Siempre nos es provechoso dedicarnos a fortalecer la familia, y mucho más si entendemos que se trata de un instrumento usado por Dios, como lo establecíamos en el sermón pasado. Así que debemos agradecer a Dios por estos sermones o esta serie que hemos iniciado, que hemos puesto como título Padres para su gloria. Y el hogar ciertamente está formado por una mujer y un hombre. En este hogar recibirá de Dios todo tipo de bendiciones para hacer de su unión todo un deleite. Y esto sin duda es ya una familia. El centro no deben ser en realidad los hijos, pues ellos, como lo veremos a continuación, hacen parte de las bendiciones que Dios da en su soberanía, que Él imparte, pero no se es familia cuando llegan los hijos. Es más, los hijos deben llegar a una familia ya constituida. Ellos deben ser recibidos por una familia, de tal manera que aquello que era en sí mismo idóneo sea enriquecido más aún con la presencia de estos nuevos seres que van a fortalecer y aportarán todo tipo de actividades particulares muy propias de la infancia y que en su conjunto van a servir para que sigamos dándole gloria a Dios. Por ello, ser padres debe ser una experiencia que deberíamos y de entender que se da solo en el marco de una familia constituida, en la que se entienda lo que es la paternidad. En esta mañana vamos a estar encaminando este sermón con la ayuda del Santo Espíritu de Dios a dirigir nuestra mirada y conciencia hacia un entendimiento de lo que es la paternidad, siendo este nuestro título del día de hoy, entendiendo la paternidad. De manera que será este el tema para abordar dentro de esta serie que hemos estado desarrollando. Como nuestro tema global es Padres para su gloria, nos es necesario iniciar entendiendo lo que es ser padres. Para ello, haremos 3 afirmaciones con el propósito de definir lo que es ser padre. Y estas 3 afirmaciones serán el bosquejo de este sermón. Por lo tanto, permítame decir, número 1, que la paternidad es un regalo. Número 2, que la paternidad es un privilegio. Y número 3, que la paternidad es una responsabilidad. Vamos a estar entonces analizando estas 3 definiciones. Sea el Señor ayudándonos en esta intención y que su gloria brille en medio de nosotros. Pasemos entonces a nuestra primera afirmación. La paternidad es un regalo. El texto que leíamos hace un momento del Salmo 127, versículo 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos. La expresión hebrea para herencia es la palabra natjalá, que traduce tesoro familiar. Por lo tanto, hace énfasis en que los hijos son producto de la voluntad divina, de aquello que Dios confiere a una familia. No son el resultado de nuestras acciones ni de nuestra voluntad, sino de la voluntad divina, porque no son herencia de nuestros antepasados, de nuestros padres o producto de nosotros mismos, sino, dice el texto, que son un regalo, una herencia, un tesoro familiar que viene de parte de Dios. Así como un padre que posee bienes y otorga en herencia esos bienes a sus hijos,
como Él quiere y como Él lo distribuye. La Biblia también dice o reconoce que los hijos son una herencia, son un regalo que Dios da conforme a su bendita voluntad. Todos nosotros hemos leído en Génesis capítulo 1, versículo 27, que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero nos dice también que Dios les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las tierras en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios establece el medio por el cual nuevas personas pasarán a ser parte de la raza humana, una raza que debe adorar a Dios. Ahora, el medio por el cual Dios ha establecido esto es el matrimonio, como el único órgano capaz de ser parte de esta tarea, de traer nuevas personas a este mundo para adorar a Dios. La única entidad establecida y regulada por Dios mismo. Por ello, el matrimonio es primero, y dentro de ese matrimonio debemos ver a los hijos como un regalo que Dios ha permitido dentro de él para que se experimente la paternidad. Pero no podríamos, y de hecho sabemos que es producto del pecado, hablar entonces de hijos por fuera de la bendición particular del matrimonio. Para un judío, un hijo por fuera del matrimonio era considerado un bastardo que no era contado dentro de la descendencia particular del padre, y eso se debía a esta instrucción que acabamos de leer. Y ciertamente muchos han venido a este mundo sin una familia constituida. Y en algunos casos son los hijos los que obligan a que esa familia se constituya. Pero también muchas son las mujeres que deben afrontar la paternidad solas, o abuelos que deben asumir la crianza de sus nietos. Sin duda podemos nosotros llegar a la conclusión que el pecado es quien ha hecho toda esta distorsión del diseño divino. Porque al hablar de paternidad necesariamente debemos empezar por reconocer que esa paternidad se debe dar única y exclusivamente dentro del seno de una familia, de un hogar formado por un hombre y una mujer. Nos es necesario entonces en este particular precisar que aun cuando se es un matrimonio constituido ante los ojos de Dios y los hombres, se entiende y se debe comprender que esta bendición de poder participar en traer nuevas personas a este mundo para que adoren a Dios es en realidad una bendición, un regalo de Dios. El hecho de ser padres es un regalo, pues la concepción misma, aún con la participación humana, es parte de las acciones libres y soberanas de Dios. Cuando leemos el Salmo 139, versículo 13, el salmista dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por lo tanto, todo el proceso que inicia con la fecundación del óvulo hasta el parto 9 meses después es producto de los designios divinos. No por el hecho mismo de que hombre y mujer se estén uniendo en un acto sexual, podemos nosotros garantizar que habrá entonces una fecundación que luego dará luz a un hijo. En realidad, la Escritura nos enseña que si es formado un ser en las entrañas de una mujer, es precisamente por voluntad divina. Y esta es la razón por la que nosotros debemos ver las interrupciones de embarazo como algo que Dios abomina, no importando la forma en que se dio esa fecundación. Es algo que Dios ha hecho en su divina voluntad, ya sea que se haya dado en la bendición del seno de un hogar, o por la ligereza
o perversión del pecado en los hombres. Aquel que concede la vida es Dios y no el hombre. Y solamente Dios. También debo decir que el ser padres debe ser una de las metas para todo matrimonio. Pero quiero decir algo aquí también. Debe ser en un sentido primario el reconocer que es la voluntad divina quien determina esto. Es por ello que matrimonios sin hijos son matrimonios. No podríamos hablar de matrimonios defectuosos por el hecho de que no tengan hijos, porque al final es la voluntad de Dios quien determina si vienen o no a este mundo. La familia, recuerde, es la unión de un hombre y una mujer. Si no tienen hijos ahora, es por voluntad divina. Y deben descansar en que ese regalo es dado por Dios libremente. Él lo concede. Por lo tanto, la paternidad es un regalo. Permítame pasar a mi punto número 2, y es que la paternidad también es un privilegio. El Salmo 127, versículo 4 y versículo 5, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habido en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. No hay forma en que nosotros leamos este texto, el Salmo 127, versículo 4 y 5, y no lo veamos como una gran bendición la paternidad. De hecho, el texto dice que es bienaventurado aquel hombre entonces, y es la ilustración que hace el salmista, aquel hombre que iba a la casa, que iba a buscar provisiones para su hogar, pero primero se sentaba en su casa y diseñaba con sus propias manos, hacía las flechas que luego le servirían de instrumento para la tarea que tenía por delante, que facilitaría su labor. Este es el ejemplo que toma el salmista. Él dice que la paternidad es como aquel hombre valiente que tiene flechas, instrumentos que le van a facilitar su labor para sostener su hogar. Ahora, Dios nos concede un regalo que es la paternidad, como habíamos dicho, pero esto también es un privilegio. ¿Y por qué es un privilegio? Porque como el ejemplo que cita el salmista, nuestras manos van a darle forma a esas vidas en el proceso de crianza. Nuestra labor es darle formación, y la formación más adecuada para que ellos cumplan el propósito por el cual vinieron a este mundo, que es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Que ellos puedan llegar al blanco de su objetivo de vida, que es la gloria de Dios. Recordemos las palabras de David en el ocaso de su vida a su hijo Salomón, y apuntó precisamente a esta meta. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Primera de Crónicas 28, 9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Este debería ser la instrucción de todo padre a todo hijo, puesto que en sus manos, hablando de la paternidad, está el darle forma para que ese ser cumpla su objetivo. Y lo que hace David es guiar a Salomón a que él busque cada día de Dios. Todo aquel que tiene hijo tiene un discípulo. Todo aquel que tiene hijo tiene un estudiante. Todo aquel que tiene hijo tiene un imitador por excelencia. Por lo tanto, es un privilegio que tú y yo, que somos padres, debemos aprovechar y no cederle ese privilegio a nadie. Ese privilegio debe ser aprovechado por nosotros.
el que podamos guiarles, el que podamos darles forma, el que podamos ser ejemplo para ellos, es un privilegio. Por lo tanto, la paternidad es un regalo, la paternidad es un privilegio. Quiero dedicar el resto de mi sermón al punto número 3. La paternidad es una responsabilidad. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Paternidad es responsabilidad. Así que hablar de paternidad responsable es redundar, porque paternidad es responsabilidad. Es una responsabilidad, se asuma o no, pero es una responsabilidad. Y cada instrucción que hallamos nosotros en la Biblia sobre la labor de ser padre tiene el tono de imperativo. Le conduce al padre a que entienda que debe realizar una labor. Y nos hablan no solo de cómo Dios nos da un regalo, de cómo Dios nos pretende y nos lleva a entender un privilegio, sino que junto a ese regalo y privilegio, Dios en su gracia también nos da responsabilidades y nos llama al cumplimiento de las mismas. Yo deseo que tratemos entonces este particular y deseo afirmar 3 cosas entonces frente al hecho de que la paternidad es una responsabilidad. Y lo primero es que si la paternidad es una responsabilidad, mis amados hermanos, debemos estar preparados para ella. Si es una responsabilidad, debemos estar preparados para ella. Algunos creen que sermones como estos deben estar dirigidos solo para los que ya son padres. ¿Y cómo podríamos preparar si ya son padres? Hablar de preparación siempre implica que deben ser educados antes de emprender una labor. Si reconocemos que la Biblia dice y es suficiente para todas las áreas de nuestra vida, como lo dice claramente el apóstol Pablo, es todo el consejo de Dios para nosotros. La Biblia tiene mucho que decirnos para capacitarnos antes de emprender la labor de padres. Algunos ya fueron padres, otros lo son hoy día o lo serán, si es la voluntad de Dios. Pero mi hermano, todos debemos estar preparados para reconocer lo que es la paternidad y emprenderla, porque todos a nuestro alrededor seremos ayuda en esta provechosa tarea. Y permítame ubicarme nuevamente en mi punto, y es que es un llamado que quiero hacer a que tú debes estar preparado para la responsabilidad de la paternidad. Por lo tanto, a lo que quiero dedicarme o a quien quiero dirigirme son aquellos que al día de hoy no son padres. Hay una mentira muy popular que dice: ninguno está preparado para ser padre. Y digo que es una mentira muy popular porque la Escritura sí prepara para ser padres. La Escritura sí enseña todo lo necesario. Ahora, lo correcto es que podamos decir: ninguno ha asumido el hecho de ser padre hasta el momento de vivirlo. Ninguno de nosotros sabe lo que es ser padre hasta el momento de ser padre. Pero preparados sí debemos estar, porque la Escritura nos enseña todo lo necesario. Y tú debes estar capacitado para ello. Enfrentar la paternidad sin instrucción bíblica, sin la instrucción de vida, solo va a dejar malas crianzas. Y habrá todo tipo de vergüenza para la familia porque un padre intenta hacer algo que desconoce. Y yo me niego, mi hermano, a que nosotros veamos los hijos como experimentos.
Es muy común escuchar expresiones como yo no sabía nada de eso, yo no sabía que esto era así, yo no sabía que todo esto se debía hacer, que ser padre es todo esto. ¿Por qué? Porque en realidad tanto solteros como matrimonios que no tienen hijos no son preparados para esa labor. Mujeres que no aceptan que su vida va a estar por buena parte de años, por buena parte del tiempo volcada solo y exclusivamente a la instrucción de sus hijos, a formar sus hijos, a estar con sus hijos, a cuidar a sus hijos. Y dicen, yo no sabía que esto era de esta manera. Varones que no saben que en el momento de ser padres tienen que en realidad sentarse y hacer una cantidad de restricciones para su propia vida y anteponer entonces las responsabilidades a aquellos anhelos o disfrutes personales. Se debe estar preparado para enfrentar la paternidad. Por ello, para este punto en particular, yo quiero darle 3 consejos que debes atender si tú hoy no eres padre. 3 consejos dentro del punto que estoy citando, que es que la paternidad es una responsabilidad y debe estar preparado para ello. Entonces hay 3 consejos para ti que no eres padre el día de hoy. Y lo primero, mi primer consejo es que trabajes en tu carácter cristiano antes de ser padre. Trabaja en tu carácter cristiano. Es muy importante que tu carácter cristiano se muestre en formación continua antes de enfrentar la paternidad. De hecho, es mi consejo que lo sea antes de entrar en el matrimonio. Jóvenes que están aquí, si ese joven, si esa joven que te interesa no muestra evolución en su carácter cristiano, ora al Señor para que quite ese sentimiento. Porque no te conviene entrar a una relación matrimonial con alguien que duda si es cristiano. No querrás unir tu vida a un impío. No querrás unir tu vida a una impía. Créeme, te va a pesar después. Mucho menos querrás que tu hijo, que tus hijos sean guiados por medio del paganismo y el pecado. Por ello es muy importante que tú trabajes en tu carácter cristiano y aquella persona que estás pretendiendo que va a estar unido a ti también sea un creyente genuino. Y aún con creyentes, si aquel que pretendes como esposo o como esposa que va a asumir este rol más adelante, que ellos en realidad tengan una fe genuina, que su interés por crecer en la piedad sea genuino. Pero si ese hombre o esa mujer no ora, no leen la Biblia, son inconstantes en los medios de gracia, no les importa dejar de congregarse, no es adecuado para ti. No es adecuado para que sea el padre o la madre de tus hijos. Porque luego cuando insistas tú en la importancia de guardar el día del Señor, tendrás un contrapeso en tu hogar, en la que será un obstáculo para que tu familia guarde el día del Señor. Aun si el día de hoy tú no estás listo, no creces en piedad, no tienes como importante los medios de gracia, no asumas una paternidad. Lo que quiero decir es que si no puedes dar un paso en la fe por ti mismo, ¿qué te hace pensar que vas a cargar con ese peso de una familia sobre tus hombros y los vas a guiar en la fe? Como creyente debes primero tratar con tus pecados y fortalecer todas aquellas áreas de tu vida que representarán un obstáculo a una paternidad bíblica. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 7, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Si eres soltero o estás casado sin hijo,
Hasta ahora debes poner tu esfuerzo entonces ¿en qué? En evaluar esos pecados que serían un obstáculo para que tú vayas a desarrollar tu paternidad bíblica. ¿Es bueno acaso que seas padre o que entres a la paternidad cuando no has tratado ese problema de ira? Cuando eres violento, cuando no tienes dominio propio, cuando practicas la pornografía. Es bueno que entres a la paternidad, mi hermana, si eres rebelde, si no te sometes, si eres dominante. Si no trabajas en tu carácter cristiano primero, antes de entrar a la paternidad, serás un obstáculo para la piedad de tu hijo también. Entonces, mi primer consejo para los que no son padres el día de hoy es que trabajen en su carácter cristiano. Número 2. El segundo consejo, que te apropies de tu rol establecido por Dios. Que te apropies de tu rol establecido por Dios. Efesios 5, 22 al 25 dice: las casadas que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si tú no has entendido Efesios capítulo 5, no te cases. No te cases. Si ya estás casado y no has entendido Efesios 5, no seas padre todavía. Por favor. Aprópiate primero del rol que Dios te ha dado. El rol que Dios te ha dado. Y entiende, no hay excusa para no hacerlo. No hay excusa para que tú evadas Efesios capítulo 5. Debes asumir esta responsabilidad. Pero pensemos por un momento que es sumamente inconveniente para los hijos, que estos vengan a un hogar con roles no establecidos claramente. Que no, a un hogar en el que papá y mamá no viven su rol desde la Escritura. ¿Cuánto daño le puede hacer un niño en una formación, en su formación como tal? Ver a mamá que ella es la que se enfrenta a todas las cosas, que ella es la que asume las responsabilidades, que ella es la fuerte ante las adversidades, que ella es la que dirige la vida de piedad en todo momento, y papá es el débil, el frágil, el falto de fe, el falto de carácter, el irresponsable, el poco piadoso. ¿Cuánto daño le puede hacer un hijo eso? Es por eso que estos roles deben ser entendidos y vividos ahora para los que están solteros, ahora para los que están casados sin hijos, y que se ajusten a ellos, porque después sufrirían estragos si llegan entonces a vivir una paternidad en la que estos roles no están definidos ni respetados. Mi tercer consejo para atender antes de ser padres es que debes tener una vida de adoración familiar. Una vida de adoración familiar. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. No debemos pretender que la vida de adoración familiar se encienda por los hijos. Y podemos nosotros afirmar que lastimosamente es así. Para muchos creyentes, los hijos son la razón por la que oran, la razón por la que leen la Biblia.
Pero los hijos deben llegar a fortalecer la adoración familiar, no a crear la adoración familiar. Ellos deberían hacerla más dinámica o imprimirle lo que es propio de los niños. Pero lastimosamente algunos cristianos han hecho de los momentos de orar, de meditar en familia, de leer la Biblia, un instrumento de disciplina. El único momento en el que pueden disciplinar a sus hijos o mantenerlos quietos, mas no es una expresión de devoción genuina como familia. Mi consejo es que fortalezca tu vida de adoración familiar antes de ser padre. Este espacio debe existir antes de tener hijos, y cuando ellos vengan al mundo, que se encuentren con un padre y una madre que claramente tienen ya una vida de adoración familiar. Esposo, esposa, que comparten momentos de reflexión de la palabra, y cuando los hijos lleguen, si así Dios lo quiere, no será algo que debe forzarse por hacer, pues hará parte de su vida, algo natural dentro de la relación. De manera que si la paternidad es una responsabilidad, tú debes estar preparado, soltero, casado sin hijo, debes estar preparado para ello. Segundo, si la paternidad es una responsabilidad, tú debes estar dispuesto a asumirla. Aquí dejo atrás entonces mis consejos para los solteros, y quiero entonces con ello también presentar 3 consejos encaminados a los que ya son padres, los que somos padres el día de hoy, a los que tenemos este privilegio y responsabilidad de ser padres el día de hoy. Miren, nuestra nación fue levantada sobre la fragilidad del dogma católico. Y cuando quiero decir fragilidad del dogma católico, hablo de la ausencia de injerencia directa de la iglesia sobre el matrimonio y la formación familiar. El Estado, las escuelas, en realidad hacen pálidos esfuerzos para ayudar a las familias. La psicología moderna en poco o en nada ayuda a esta tarea. Antes ha puesto mayores cargas con las que tienen que lidiar los padres en la crianza de sus hijos, aquellos que no saben cómo ser padre. Ahora, desde la filosofía, entonces de la psicología moderna, el padre no debe tanto preocuparse por ser padre, sino por ser amigo, confidente, aquel que de alguna manera está todo el tiempo patrocinando los pecados y los errores de sus hijos y otras desviaciones que de alguna manera alejan de la responsabilidad dada por Dios. Todos los otros sermones que nosotros vamos a tener en adelante van a ser precisamente para encaminarnos a fortalecer este punto que vamos a tratar, y que simplemente quiero que reconozcamos ahora, o por lo menos por ahora, 3 consejos a los que son padres el día de hoy. Y para los que somos padres, mi primer consejo es que hagamos de la Escritura nuestra mayor fuente de instrucción para cada aspecto de nuestra paternidad. Hagamos de la Escritura nuestra mayor fuente de instrucción para cada aspecto de nuestra paternidad. Todos nosotros hemos leído 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, pero muchas veces no echamos la mirada hacia arriba de este texto, porque el contexto de este pasaje es acerca de la vida precisamente de Timoteo.
Y le dice en el versículo 14, el versículo que antecede: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Pablo dice que la escritura es útil, está hablando también de la infancia de Timoteo y cómo la escritura estuvo allí presente en la infancia de Timoteo. Son cientos y miles los libros que cada semana salen acerca de cómo poder criar a nuestros hijos en forma más efectiva. Algunos hacen énfasis en el compañerismo, otros en la instrucción y demás. Aunque estamos en la generación, y podemos señalarlo así, la generación con más recursos, porque este es el tiempo en el que hay más recursos sobre cómo criar a nuestros hijos, no necesariamente estamos en la generación más efectiva en la crianza de los hijos. Y yo creo que tú y yo estamos de acuerdo si vemos los casos diariamente. Todos los días salen nuevas revistas, nuevos programas de televisión, nuevas escuelas metodológicas de cómo aplicar una sana y correcta enseñanza. Se organizan nuevas especializaciones para capacitar a nuevos profesionales en nuevas áreas que nosotros no sabíamos que nuestros hijos tenían en su mente. Y aunque somos la generación más capacitada, somos la generación más deprimente en el ejercicio de la paternidad. Y es así porque la rebeldía, el irrespeto, la falta de sujeción, la violencia, la humillación es lo que se ve en los hogares por parte de los hijos para con los padres. Y somos la más capacitada. ¿Por qué? Porque toda esa formación ha ido en contravía de la Escritura. Solo la Escritura puede capacitarnos para esta labor. Solo la Escritura es que nos ubicará en nuestro rol, en la verdadera necesidad de nuestros hijos y poder lidiar a nuestros hijos adecuadamente. Solo a través de la Escritura podemos nosotros tener hijos y ejercer una paternidad que le dé gloria a Dios. Así que mi primer consejo, si eres padre el día de hoy, es que hagas la Escritura, de la Escritura, la mayor fuente de instrucción para desarrollar tu paternidad. El segundo consejo es que debes estar siempre dispuesto a enmendar. La instrucción nos hace responsables. Y los que somos padres el día de hoy, muchas veces nos cuesta mucho admitir que no hemos actuado conforme a la voluntad de Dios en el ejercicio de nuestra paternidad. Aquello que claramente Dios ha establecido en su palabra, muchas veces nuestro corazón actuó y decidió no conforme a lo que está revelado, sino conforme a lo que nuestro corazón pretendía o consideraba lo adecuado. Así que es menester que aquellos que son padres el día de hoy reconozcan su error. Admitir que nos hemos equivocado en nuestra labor como padres es detenernos en esas equivocaciones. Es enseñarle a nuestros hijos que los pecados, que los desaciertos deben ser tratados delante de Dios. Que nuestras equivocaciones deben ser enmendadas. Muchas de ustedes, hermanas aquí presentes, deben pedir perdón a Dios porque no han sido ayuda idóneas. Y los varones aquí presentes tenemos que pedir perdón muchas veces porque no hemos reflejado a Cristo en nuestros hogares. Hemos como padre ignorado la rebeldía, patrocinado la rebeldía también para Dios. No hemos obedecido a Dios, ni hemos exigido de nuestros hijos que obedezcan a Dios. Por lo tanto, debemos pedir perdón. También debemos reencaminar nuestra paternidad. En algunos casos, empezar a dirigir nuestra paternidad en un sentido bíblico.
Cada paso que demos en ella debe ser dado en forma consciente y en obediencia a la palabra. Redirigir nuestra mirada a los preceptos del Señor. Aun cuando nuestros hijos estén grandes ya, déjame decirte que el respeto y la obediencia no tienen edad. Y exigirla debe ser algo que nosotros como padres debemos estar dispuestos a hacer siempre. Aunque estemos en la clínica a punto de fallecer. El respeto debe demandarse de un padre. Y debemos insistir siempre en nuestro rol de padres. Debemos insistir. Debemos luchar con esa tendencia que tenemos en nuestro corazón de hacer las cosas fáciles y coger el camino más fácil siempre. No debemos rendirnos en nuestra tarea de ser padres según el modelo bíblico. Insistir en ajustar nuestra vida a los preceptos divinos. Insistir en nuestros hijos, en llevarles a la iglesia, en que conozcan del Señor. Insistir en hablarles que de morir en esa condición irán al infierno. Insistirle en la importancia que ellos tienen en su vida de Dios más que nada, que necesitan de Cristo, que necesitan la disciplina bíblica, que necesitan honrar a sus padres. Insistir. Y por más que nos equivoquemos, seguir insistiendo. Ciertamente, ninguno de nosotros recibirá un título de el mejor padre. Pero lo correcto es que nosotros cada día intentemos serlo. Con nuestro pecado, con nuestras imperfecciones, pero cada día insistir en ser lo que Dios dice que debemos ser. Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El Señor hace énfasis en algo, repetir. Insistir. Fuerza y eficacia de nuestra paternidad serán en gran medida en esto, en la labor de repetir, insistir en lo que Dios ha ordenado. Y el último consejo que quiero dar para los que son padres el día de hoy, los que somos padres el día de hoy, es que nos ocupemos de lo que es nuestra responsabilidad y dejemos los resultados a Dios. Que nos ocupemos de lo que es nuestra responsabilidad y dejemos los resultados a Dios. Si ser padre es un regalo, es un privilegio, es una responsabilidad. En realidad esta responsabilidad vamos a juzgarla muchas veces como algo pesado, tan pesado o más pesado que nuestra propia fuerza. Y debemos dar gloria a Dios, pues su palabra es una especie de mapa que nos guía en este camino de la paternidad. Por ello nos conviene dar cada paso en sujeción a los estatutos que el Señor ha establecido y confiar en que Dios es el que tiene el control de los resultados. Lo que quiero decir, mi hermano, es que tú debes hacer lo que la Biblia te dice que debes hacer, aunque tú no veas resultado. A pesar del dolor que te produce ver a tus hijos con corazones tan alejados de Dios, con actitudes tan impías, debes seguir criando a tu hijo en una forma bíblica. Aun cuando ellos pareciera que en respuesta a tu crianza se acrecienta su pecado, debes insistir más, debes cumplir tu responsabilidad. Deja los resultados al Señor. Aun cuando solo veas rebeldía, di lo que dijo el proverbista a su hijo en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Una y otra vez, aun cuando ellos estén alejados, debes cumplir con tu responsabilidad.
insistir en ello. Nuestra paternidad debe darle gloria a Él. Y esto no depende de los resultados, sino del cumplimiento de nuestra responsabilidad. De lo que tú y yo estamos llamados a hacer por la Escritura. Y por último, si la paternidad es una responsabilidad, se debe ayudar a otros con su tarea. Estoy definiendo si es una responsabilidad, dando consejos entonces a los que no son padres el día de hoy, luego dando consejos a los que son padres el día de hoy. Ahora en este último punto, si la paternidad es una responsabilidad, se debe ayudar a otros con su tarea. Quiero también dar 3 consejos para los que ya criaron hijos. Para los que ya criaron hijos. Y podríamos considerar entonces que lo que ya pasó en cuanto a nuestra labor de crianza, aquellos que ya tienen hijos grandes, que no están en sus casas, que ya fueron criados, educados, y podemos decir lo que quedó atrás, pues quedó atrás. Y lamentarnos sobre el daño que se ocasionó por la falta de conocimiento a la voluntad divina, o decir, bueno, si lo hubiésemos sabido antes, lo hubiese hecho de otra manera. Pero también quiero dar 3 consejos a estos hermanos, que sé que hay muchos aquí que ya criaron hijos. Y mi primer consejo es que debes reconocer que tu paternidad va más allá de tus hijos. Que tu paternidad va más allá de tus hijos. Tu labor como padre no termina con tus hijos. Dios te ha provisto de las herramientas necesarias para conducir a otros como un padre conduce a su hijo. Para que todos aquellos que están a tu alrededor, que necesitan de tu instrucción, puedan recibirla. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No dice que las ancianas sean abuelas o que sean las mamás de esas mujeres jóvenes. Dice que dentro del contexto de la iglesia, aquellos que ya dieron esos pasos, que ya vivieron, deben preocuparse por entender y aplicar ahora para los que vienen todas las instrucciones necesarias para que glorifiquen a Dios. A nuestro alrededor hay un sinnúmero de jóvenes que necesitan de tu instrucción si ya criaste. Damas que están aquí presentes, nuestras niñas están siendo bombardeadas todo el tiempo por Satanás y el mundo acerca de que ellas, y dándoles información de que deben definir su feminidad desde lo que la sociedad establece. ¿Quiénes son las encargadas de guiar a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes, a nuestros niños, a nuestras niñas acerca del rol que deben tener delante de Dios, sino ustedes, las mujeres de esta iglesia? No puedes quedarte espectadora, porque ya tú criaste a tus hijos y ellos están grandes y tienen sus propias familias. Debes asumir un papel protagónico en la dirección de los jóvenes de la iglesia. Mis hermanos varones que estamos aquí, nuestros jóvenes deben aprender a ser varones según la Escritura, y eso no lo aprenderán del mundo. Es nuestra responsabilidad guiarles en amor y sabiduría, guiarles a ellos. Quizás te equivocaste en el momento en que estabas criando, porque no tenías la formación necesaria. Pero si el Señor te permite hoy conocer su voluntad, no es para que hagas algo frente a esta generación. No deseches la oportunidad que Dios te está dando para ser padre de otros en la iglesia. Y no se trata
solamente de censurar, sino de guiar, de acompañar, de asistir. De eso se trata, de poder estar acompañando a nuestros jóvenes que no saben cómo tratar, cómo lidiar con sus pecados, con qué herramientas enfrentar las tentaciones y todo, digamos, ese mundo de tentaciones particulares que se presentan hoy. Nos toca a nosotros, los que ya de alguna manera hemos dado pasos, mirar atrás y acompañarles en sus luchas particulares. Por lo tanto, si ya criaste hijos, tu paternidad se extiende más allá de tus hijos. Mi segundo consejo es que entiende por la Escritura tus errores y ayuda a otros padres a evitarlos. Un consejo a tiempo podría evitar dolores futuros. Y creo que la mayoría de nosotros evita dar consejo por no parecer que nos estamos entrometiendo en la vida del otro. Y ahora mi pregunta es, ¿qué te invita a hacer la Escritura? ¿A que respetes la vida privada? ¿A que no te metas el hermano que haga con su hijo como él quiera? Ya yo crié a los míos, ya hice mi desastre, que lo haga él también. No es eso lo que enseña la Escritura. Somos iglesia, somos un cuerpo. Y de hecho, cada domingo y cada sermón escarba en nuestra intimidad. Cada vez que venimos aquí nos exponemos a la palabra de Dios y a que nuestra intimidad también sea expuesta. Como respuesta, ¿qué debemos hacer? Ayudarnos los unos a los otros, entendiendo lo que decía hace un momento. Ninguno de los aquí presentes tiene ese cartón de padre perfecto, sino entendiendo la palabra, comprendiendo por la Escritura nuestros errores, acerquémonos a los demás. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Pero no es posible, mi hermano, mi hermana, que tú veas a tu hermano, aquel por el que Cristo murió, equivocarse con sus hijos y mantener la boca cerrada. Debes aconsejar, debes ayudar. Nuevamente los resultados los dará el Señor. Y ninguno de nosotros va a enseñar a otros con el ejemplo, sino con la Escritura, con la palabra. Los padres y madres que han criado ya en este momento deberían ser buscadas por las hermanas, los hermanos que son más jóvenes y que empiezan en esta tarea de ser padres. Refugiarse en aquellos que ya llevan un trecho mucho más largo caminando en el Señor y de esta manera seguir extendiendo nuestra paternidad. Y el tercer consejo que deseo presentar para los que ya han criado hijos es que oren. Oren por los que no son o van a ser padres. Es responsabilidad de ustedes. Solo aquel que ha pasado ya por la tarea de criar hijos puede y sabe muy bien lo que está en juego, lo terrible y pesado que son las equivocaciones, lo inconveniente que es vivir y criar sin instrucción bíblica, lo provechoso que es el evangelio para criar a los hijos. Por lo tanto, aquellos que ya pasaron por ese dolor deben orar por los que no han pasado por allí, para que sea Dios en su gracia infinita instruyendo a los próximos matrimonios. Oremos por los que son y serán padres, para que lo hagan para la gloria de Dios. De manera que lo que hemos dicho en este sermón es que la paternidad es un regalo, es un privilegio y es también una responsabilidad.